Buenas tardes, buenos días, buenas noches, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma. Os saludamos en este formato porque depende de donde están visualizando. Y nuevamente muy bien acompañada con nuestro amigo Jaume Patuel, Buenas tardes o buenos días, o buenas el noches, tiempo que sea. el tiempo que sea. Bueno, hoy Jaume nos va a acompañar con un tema muy interesante que nos va a adornar nuestro Jardín del Alma. Y siguiendo con ello, nos va a mostrar qué significa el Jardín del Alma según su punto de vista. Cuéntenos. Es- Una cosa es el jardín del alma, Sí, el lugar, y otra cosa es el alma del jardín, aquello que anima, vivifica, energiza, es muy distinto. No es lo mismo la razón del poder que el poder de la razón. correcto. Por tanto, el jardín del alma es un lugar que deseamos ubicar, una realidad en la cual estamos inmersos, vivimos, pero no controlamos. Por tanto, el jardín del alma no es lo mismo que el alma del jardín. Y este jardín somos nosotros, es el vecino, es nuestra casa, es el mundo, es el universo. Y este universo tiene el alma del universo, el alma del mundo. Hoy día se está hablando, por ejemplo, que Europa no tiene alma. ¿Dónde se perdió? Claro, entonces, una cosa es la Europa del alma que el alma de Europa. Entonces conviene tener esto muy en cuenta, porque sin darnos cuenta queremos definir, concretar aquello que nos embriaga, aquello que nos vivifica, aquello que nos anima. Es como si quisiéramos dar un lugar al aire que respiramos. No, el aire lo respiramos, el aire nos da vida y nada más. Querer controlar el aire, y cuando nos falta el aire hay las bombollas de oxígeno. Es decir, que el aire nos vivifica, está en el tiempo. Claro, y entonces nosotros hemos de comprender que no es lo mismo el cuerpo del alma que el alma del cuerpo. Y este aspecto del alma, que en castellano no nos ayuda demasiado, porque en otras lenguas el lugar de alma es ánima, aquello que anima. En castellano, alma viene de animus, en latín, pero en la evolución filológica se ha convertido en alma. Y por tanto la palabra alma suena algo real que nosotros podemos conocer. No. El alma, lo que anima la vida, es lo que respiramos. Por eso, alma en griego se dice psique. Y hoy con la palabra psique, psicología, psiquiatría, psicoterapia, hay que definir qué entiende este técnico, el psiquiatra o el psicoanalista o el psicoterapeuta. Deben de tener muy claro qué entienden ellos por psique. Y cuando definimos la psique, ya limitamos, reducimos. Y entonces lo encuadramos, y entonces hay que tener esto muy en cuenta para no hacer creer al otro lo que realmente nosotros no hacemos. Además, si tenemos alma, ánima, psique viene de una traducción aún más antigua del hebreo nefesh, respirar. Por tanto, el alma del jardín es respirar. Que nosotros podemos ser buenos jardineros de este jardín es otra cuestión. Pero el jardín tiene un alma que vivifica. Y esto es lo que queremos dar a entender, algo que cuando hablamos de ello ya lo estamos
distorsionando, porque sí, se puede hablar poéticamente, metafóricamente, con cuentos, pero no se puede definir. Cuando definimos algo que no se puede definir, como es la vida, el respirar, el alma, entonces ya lo manipulamos, damos a entender lo que queremos y no es así. O sea, perdemos la esencia de lo que es el alma. O sea, el alma, al respirar nosotros, expresamos la esencia profunda del hombre. Evidentemente que hablar así ya no choca ahora tanto como hace 20 años y mucho menos como hace 50 años, porque a lo largo de a partir del siglo XVI y XVII con Descartes y compañía, al hacer la separación de cuerpo y alma, como los antiguos Platón, como si el alma fuera algo distinto del cuerpo, no dos aspectos de la misma realidad. Al hacerlo dos principios distintos, el alma va por un sitio y el cuerpo va para el otro. Y en el siglo XVII, con el nacimiento de las ciencias, con las ciencias, no digo exactas, con las ciencias naturales, con un método que todo lo cuantificaba, lo calculaba, se dejó de lado lo que es el alma. Solamente era científico, entre comillas, lo que se podía calcular y medir. Es así que lo que respiramos, el alma, no se puede calcular ni medir, no existe. Es la gran frase del siglo de un cirujano en el siglo XVII y XVIII. He operado a una persona, ha muerto y no he visto que su alma saliera. La máxima ignorancia, con buena intención, de aquella persona que espera que el alma se pueda asir, se pueda coger. Y eso es imposible. Y hemos estado 3 siglos así, hasta que al principio del siglo XX, con Planck, con otros físicos y actualmente más, con la física cuántica, que no ha desbancado la física clásica, sino que la ha ampliado. Es decir, el mundo no es una máquina, el mundo no es un reloj, el mundo es una realidad tan compleja, dinámica, vivificante, que la física de Newton, el que nos mostró la gravedad, no puede explicar esta inmensidad de la cual admiramos y vivimos. Hay 2 cosas que admiramos: una noche de estrellas, como una noche de tempestad, y cuando cerramos los ojos o contemplamos la belleza de una mujer o de un hombre, este microcosmos o este macrocosmos, que en el fondo es lo mismo, nos quedamos asombrados. Este asombro es lo que nos abre el espíritu, nos abre el alma y nos da otro nivel de conciencia, de percibir, percatarnos, sentir, pero no sentir en el sentido de sentimiento, sino de sentir sintiente, porque el alma se siente, no es una cuestión cognoscible o intelectual, no, el alma se siente, se vive, porque si el alma no se siente y no se vive, no vivifica. Y esto, claro, todo esto hace 100 años, ni hablar, durante 3 siglos hemos estado, lo cual no significa que la ciencia, bien entendido, ha ayudado a la humanidad. Evidentemente que ha habido un gran progreso técnico, pero el progreso técnico ha sido también a costa de matar el alma, es decir, a costa de no tener en cuenta la profundidad del ser humano. Cojamos el mes de septiembre del 2022, abramos un poco las ventanas de la prensa que está manipulada totalmente y veremos que hay guerras, pero menos que antes. Hay hambruna, menos que antes, pero continúa habiendo hambruna, guerras, porque no hay el alma. O sea, el alma es esta, diríamos, la traducción del alma a nivel
concreto sería la madurez del ser humano, que gracias a esta vivificación del alma, del ánima, de lo que anima, comprende al ser humano y ayuda al ser humano, porque el ser humano no es un instrumento ni un medio, sino que es una finalidad. Y el ser humano, por ser una finalidad, tiene la dignidad humana. Y esta dignidad humana queda vivificada por el respeto que uno tiene a sí mismo y, en consecuencia, el respeto a los demás. Sí. Por tanto, una cosa es el jardín del alma y otra cosa es el alma del jardín. Bien, el alma del jardín es la esencia principal y este jardín del alma podía ser ese lugar donde pueden volar las almas a soñar y a construir su propia realidad cuando Exacto. abandonan la materia. Eso es porque cultivar el jardín del alma pide un jardinero. Claro. El jardinero puede ser uno que tenga un gusto natural, pero si este que tiene el gusto natural de las flores, saber poner la semilla en el momento oportuno, las flores de cada época del año, tiene un conocimiento bioquímico, será mejor jardinero. Por lo tanto, si tenemos un conocimiento de nuestra profundidad, regaremos, cultivaremos el jardín del alma de otra forma distinta. Entonces, ¿cómo se cultiva esto? Se cultiva básicamente contemplando el jardín en silencio, contemplando la naturaleza en silencio, contemplando el cosmos en silencio, porque el alma del cosmos es el alma del macrocosmos y del microcosmos. Pero eso se vive en un silencio contemplativo, que se traduce en la relación con los demás. Y entonces, esto lo puede vivir un niño pequeño, Sí, sí. como una persona mayor. Claro, entonces, como he indicado en un momento dado, este jardinero trabajará el jardín a la etapa emocional en que se encuentra o al nivel de conciencia en que se encuentra. Pero esto pide que el jardinero cultive el jardín. Esto no cae del cielo. Y cuando no se cultiva el jardín, vemos esos jardines desastrosos, mal cuidados. Abandonados. Es cuando abandonamos a los demás, no tenemos en cuenta a los demás. Y esto, claro, todo esto precisa que cuando hablamos de un jardín, no hay un solo jardín, hay muchos distintos jardines. En consecuencia, ¿dónde voy? Cuando yo utilizo la palabra alma, cada escuela le da un concepto distinto, le da un contenido distinto. Los físicos le dan un contenido, los químicos otros, los funcionalistas otros, los emergentes otros, los espiritualistas otro, los dualistas otro. Es decir, el jardín es una escuela que intenta explicar el alma que ellos viven. Y una cosa es Occidente y otra cosa es Oriente. Porque Oriente la palabra alma no la usan otros términos. Claro, entonces, el jardinero, si además de esta comprensión intuitiva, silenciosa, contemplativa, es capaz de profundizarla, es mejor jardinero que puede comunicar a los demás cómo se hace. Y la primera cuestión que he indicado es contemplar en silencio. Esto pide un esfuerzo, pide un tiempo, un espacio, y esto se puede hacer en el metro, en el autobús, una mañana en la playa, en casa. Es decir, otorgarnos unos minutos al día para contemplar nuestro interior con los ojos cerrados, bien abiertos. Perfecto, es la mejor definición. Con los ojos cerrados y bien abiertos, pero bien abiertos a nuestro interior, a nuestra alma, a conectarnos con ella cada mañana y ella nos indica el camino que toca hoy. Exacto. Eso es muy importante. Y muchas veces acompañado de un libro, por ejemplo,
Voy a leer dos frases. Sin trabajo, la vida se pudre, pero cuando el trabajo es sin alma, la vida se ahoga y se muere. Es un gran literato y novelista francés, Alberto Camus, que tiene La peste. O bien la otra frase que es muy bonita. ¿De qué sirve ganar el alma si la pierde? Y el alma dice, ¿de qué sirve perder la vida? Es decir, la vida hay que saberla vivir en profundidad. Y aquí hay muchas frases, pero que no quiero cansar con ello. Pero son muy correctas, es muy interesante. Hay una frase de José Samarago, muerto hace poco. Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Ese algo es lo que nosotros somos. Claro. Es que todas esas frases son para pensar, para meditar. Y profundizar. No, yo diría ¿Qué significa esto? el verbo que usamos cuando hablamos de las vacas, rumiar. Las vacas tienen la comida y da la vuelta y la vuelta. Hay frases, por ejemplo, la frase con la cual hemos empezado. El jardín del alma no es lo mismo que el alma del jardín. Aquí hay una frase para ir rumiando. Y cuando digo rumiando, no es entenderla con la cabeza, sino comprenderla con la conciencia. Con la conciencia, desde el corazón. ¿Por qué? Porque entonces cuando la asimilamos y la hacemos nuestra, si no nos quedamos con este gran defecto y virtud que es el cognicentrismo, es decir, solo y únicamente es válido lo que se puede percatar con la inteligencia. Y hoy nos damos cuenta que la inteligencia es un instrumento válido, pero no suficiente. Hay también el alma. Y entonces, claro, son cosas que van cambiando muchísimo, porque solamente usar la racionalidad es matar también el alma, porque tanto el amor como el alma no son frutos de un razonamiento ni un silogismo, sino que el amor como el alma son vivencias profundas y que el hombre, el ser humano, vive. De aquí dice, a ver si encuentro la frase de que yo quisiera. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida? Sí, el alma es lo que vivifica, no el mundo. Y esas son frases, esta frase en concreto es de un libro profundo que es un libro, El Nuevo Mensaje, que es sacado de la Biblia. Pero también los tenemos en el Bhagavad Gita, textos del Oriente o del Tao, que significa el camino. Es decir, cuando el ser humano tiene la capacidad de cerrar los ojos abriéndolos, se percata, se da cuenta, sin pensar, sin razonar, que hay una realidad muy profunda en él mismo. A eso tenemos ocasión de poder hablar de los distintos niveles de conciencia. Eso es muy importante. En esos momentos, tú y yo, María, estamos hablando, pero no es un nivel de conciencia ordinario, estamos concentrados en un tema. Yo cuando voy por la calle es otro nivel de conciencia. Cuando cierro los ojos abiertos por dentro es otro nivel de conciencia. Y eso hay que irlo aprendiendo. Y trabajando día a día. Y trabajando día a día. No es difícil, No. El que pasa, que pide su esfuerzo al principio, para luego sentirse sin ningún esfuerzo, sino de una forma grata, poder cambiar la mirada. Porque si transformamos el interior, que no es ir a misa los domingos, que no digo que no se vaya, siempre que se entienda bien qué significa ir a misa. Eso es la cuestión. Es otra que tienes que valorar. Otra cuestión muy importante. No es cuestión de ir a la mezquita, ni cuestión de ir a la sinagoga, ni a los templos hindús o budistas. No es ir al lugar.
Porque este lugar exterior, Es ir al encuentro. esta sinagoga, esta mezquita, este templo católico, o esta iglesia evangélica, o este templo budista, o este templo hindú, estos lugares son jardines. Por supuesto. Y el ser humano es un jardín. Por tanto, hay que poderlo descubrir todo esto en nuestro interior. Que no es la otra vida, sino que es otra forma de ver con los ojos cerrados y abiertos interiormente, que hay otra forma de vivir aquí y ahora. Y voy a decir, esta forma de vivir aquí y ahora, su profundidad es antes de nacer y después de morir. Claro, todo esto puede sonar. Claro, el antes de nacer y después de morir es que después de morir hay un nuevo nacimiento. No, Es una continuidad. no, es una decir, continuidad. es un poco fuerte porque ni nacemos ni morimos a este nivel. Estamos. Yo diría, gracias por decirme esto. En castellano, creo que eso lo dije otra vez, tenemos la gran suerte de tener dos verbos, ser y estar. Una cosa es estar aquí y otra cosa es ser aquí. De aquí viene la historia del estar en el tiempo, la historia, y otra cosa la historia del ser. Claro, todo esto para un racionalista, para un cientificista, no para un científico, para un cientificista, para uno que busca lo inmediato, para uno que está ahogado en el consumismo, todo esto suena, como decimos, y comprobó a chino. Esta frase hoy día ya no tiene sentido, porque nuestros colegas, nuestros amigos son chinos, ¿eh? Pero en nuestra terminología alguna cosa significa. Son lenguajes que no se entienden. Bien. Estamos en septiembre del 2022 y en septiembre del 1922, Champollion, que es un occitano nacido en Figeac, un pueblo de Occitania, Occitania está en el estado francés, descubrió o pudo descifrar el jeroglíficos egipcios. De esto hace solamente del 1922. Digo esto porque nos toca descifrar nuestro cuerpo. Estamos habituados, nuestro cuerpo, ¿cómo diría yo? Nuestro cuerpo material es una ilusión, lo toca, pero lo que compone nuestro cuerpo son elementos energéticos no visibles, transformados en energía. Solamente hay que condensando la energía. Solamente hay que ver manos calientes, manos que atraen energía, las salidas del cuerpo. ¿Qué está pasando? Todo esto es nuevo. Nuevo, relativamente. Digo nuevo en cuanto al conocimiento a nivel mundial. Gracias a la televisión, gracias a Internet, podemos conocer cosas que hace 20 años no conocíamos. Por lo tanto, estamos aún en un nuevo nivel de conciencia que se está tomando conciencia de él, y voy a decir una cosa muy delicada, y que cuestiona todos los jardines religiosos. Cuestiona el hinduismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo, el protestantismo, que es cristiano, el catolicismo. Cuestiona todos los jardines, porque este nivel de conciencia no puede quedarse estancado o ser propietario de un jardinero que tiene el jardín. Y esto es lo nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta alma que vivifica la realidad del cosmos y del ser humano no precisa de un jardín religioso. No. Se puede construir otro jardín sin la terminología, lo digo con toda delicadeza, sin la terminología Dios. No hace falta que le pongamos un nombre. Pero si entonces vamos un poco más a fondo, la
la etimología, el origen de la palabra Dios, del latín die, y en su origen indoeuropeo significa luz. Por tanto, Dios igual a luz. Y esta luz existe en todo ser humano, en la esencia de la humanidad y en la esencia del cosmos. Claro, la palabra esencia significa esta realidad en mayúscula que siempre es, que no podemos demostrar, sino solo mostrar. Yo solamente traigo el argumento de un colega mío, catedrático emérito de la universidad, me dice, hay más de 50 teorías que explican qué es la conciencia. Y cada religión explica lo que es el alma. Por tanto, mapas hay muchos, territorios solamente hay uno. Bueno, este es el territorio de nuestro jardín del alma. Hemos llegado a un punto de descanso. Prometemos en algún momento seguir tirando de este jardín porque es muy interesante profundizar y conocer jardineros nuevos y ver esencias y oler perfumes y ver realmente qué nos comporta estos jardines. Claro, entonces, si continuamos con la metáfora, el jardín no es solo donde hay flores, el jardín es allá donde hay cualquier ser viviente. Y donde hay la energía, y donde hay ese Dios que al final es esa energía que no necesita una forma concreta, no necesita que se le plasme un cuerpo, porque es pura esencia y lo que somos todos, pura energía, y según el momento y el lugar, tenemos un estado, tenemos otro. Exacto. Y entonces, como psicólogo, o pedapsicólogo, como dije el primer día, esta ánima, lo que anima, dependerá su transformación, su expresión de la etapa madurativa en que nos encontramos. Claro, cada jardinero no sabemos qué va a plantar porque depende de su aprendizaje, así nos va a dejar un jardín florido, de una forma o de otra. Y acabo con un pequeño ejemplo. El nieto de mi esposa, que cuando tenía 5 años, dijo a sus padres, Dios me ha hablado hoy. Qué bonito. Bien. Entonces aquí veo una gran lección. ¿Cómo se responde a esta pregunta de un niño de 5 años? No, la respuesta no hace falta, te la está diciendo él. Dios me ha hablado. Y entonces, claro, depende de la formación del jardinero mayor, de cómo entabla, una conversación. no se enfrenta, entabla a una realidad que el niño ha vivido. Te ha mostrado, claro. Hay que preguntarle, ¿qué te contó Dios? Y entonces, claro, podemos ver claro que Dios, por la etapa del niño, es un personaje. Claro. Porque él lo necesita. Pero en una etapa madurativa, Dios ya no es un personaje. Pero también hemos de respetar las etapas diferentes, porque cada etapa, ¿cómo diría yo?, concreta esta vivencia de Dios en imágenes distintas. Bien, pero y son etapas por mi experiencia. Son etapas importantes dependiendo siempre de la maduración del jardinero. Exacto. Y que a mi entender, una persona que madura más tiene mucho respeto a estas personas que no han podido hacer esta madurez. La persona que insulta, desprecia a una persona que dice creer y que se pone a reír, esa persona que insulta, que desprecia, es un auténtico fanato y corto de mentalidad. Así Bueno, claro. Es una persona que no ha evolucionado. Que no sabe que tiene esencia. Es ignorante de su propia profundidad. Y la peor ignorancia es ignorar qué soy yo en el fondo. Y la soberbia. Eso se hay que tocar ya. Y la soberbia. Bueno, queridos oyentes, agradecemos el que estéis aquí, que nos estéis siguiendo, porque sabemos que nos seguís por los me gustas y estamos encantados. Y como veis, el acompañamiento con Jaume Patuel es siempre muy importante porque nos trae muchas lecciones
de su aprendizaje como persona y como buen terapeuta para enseñarnos y sobre todo para abrirnos una puerta para que podamos mirar y que podamos tener la curiosidad para poder evolucionar y pensar. ¿Sí? Vamos haciéndolo poco a poco. Poco a poco. Así que agradecemos que estéis ahí y os prometemos volver con cosas interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos.